El 23 de diciembre marcó la noche más fría que Chicago había visto en 17 años, y Keisha Adams sintió cada grado de ese frío en huesos que ya no obedecían sus órdenes. Estaba sentada en su silla de ruedas afuera del Oak Brook Center Mall, uno de los destinos de compras premier de Chicago, donde la riqueza se desfilaba en bolsas de diseñador y autos de lujo. Sus manos morenas envueltas en guantes sin dedos, donados, raídos, haciendo casi nada contra el frío, sus piernas paralizadas, escondidas bajo una manta que olía a moho y años de vida dura. La silla de ruedas era antigua, sostenida con cinta adhesiva y esperanza, una rueda permanentemente atascada en un ángulo que hacía empujarse a sí misma casi imposible. Pero Keisha no necesitaba empujar. Había sido depositada aquí a las 7 a.m. por la camioneta del refugio que dejaba individuos sin hogar, discapacitados, en ubicaciones productivas de mendicidad. Y regresaría a las 10 p.m. para recoger a quien sobreviviera el día. Su letrero, cartón de una caja de Amazon descartada, escrito con Sharpie cuidadoso, decía: paralizada, hambrienta, cualquier cosa ayuda, Dios bendiga. Lo que no decía: graduada de Yale, ex ejecutiva de marketing, paralizada en accidente automovilístico hace 12 años. Perdí todo, carrera, hogar, familia. No he visto a mi hijo desde el día que me volví discapacitada y mi esposo decidió que una esposa paralizada era demasiada carga. Pero los letreros de personas sin hogar nunca contaban la historia completa. Contaban la versión que podría generar suficientes monedas para comprar una comida. Las decoraciones navideñas del centro comercial se burlaban de ella con su abundancia, árboles de 20 pies goteando ornamentos, exhibiciones de luces que probablemente costaban más de lo que Keisha había ganado en su último año de empleo, altavoces tocando I'll Be Home for Christmas para compradores que realmente tenían hogares a los que regresar. Keisha había estado afuera del centro comercial durante 6 horas, su taza conteniendo exactamente $4. 37, suficiente para una comida rápida si era cuidadosa, no suficiente para los medicamentos que necesitaba para el dolor crónico que venía con paraplegia, definitivamente no suficiente para los suministros de catéter que había estado racionando peligrosamente, porque atención médica para mujeres discapacitadas sin hogar no era algo que América priorizara. El olor rodeándola era inevitable y humillante, el olor espeso y nauseabundo de alguien cuya parálisis hacía la higiene básica una pesadilla logística. El olor de cuerpo sin lavar porque los baños del refugio no eran accesibles para sillas de ruedas y no podía alcanzar apropiadamente para limpiarse. El olor a orina que a veces se fugaba, a pesar de sus mejores esfuerzos, porque los catéteres requerían suministros que no podía pagar, y el control de vejiga era una de muchas cosas que el accidente había robado. El olor de llagas por presión infectadas en sus piernas, escondidas bajo la manta, pero detectables por cualquiera que se acercara, porque yacer en la misma posición durante horas, sin la habilidad de cambiar el peso, creaba heridas que no sanarían sin intervención médica, que no podía acceder. El olor de ropa que había sido usada durante semanas, porque hacer lavandería requería accesibilidad que no tenía, mezclado con el olor particular de pobreza por discapacidad. El aroma de cuerpos que necesitaban cuidado, pero recibían negligencia. Suscríbete ahora si crees que los milagros navideños pueden suceder de las maneras más inesperadas, porque lo que Keisha no sabe es que su hijo está más cerca de lo que podría imaginar, y la reunión que está por desarrollarse probará que el amor puede sobrevivir 12 años de separación y transformar tragedia en esperanza. El primer rechazo del día llegó a las 8:47 a.m., cuando una mujer blanca en un abrigo de piel, 6000, se acercó a la entrada del centro comercial, su hija pálida, tal vez 8 años,
agarrando su mano. «Mami, ¿por qué esa señora está sentada ahí?», preguntó la niña, su voz llevándose claramente en el aire frío de la mañana. «No la mires, cariño», dijo la mujer, lo suficientemente alto para que Keisha escuchara. «Probablemente está en drogas. Por eso está en esa silla de ruedas. Malas decisiones». La mujer jaló a su hija pasando a Keisha con distancia exagerada, como si la pobreza pudiera ser contagiosa. Keisha no dijo nada. 12 años de falta de hogar le habían enseñado que corregir suposiciones costaba más energía que permanecer en silencio. La mujer no sabía que Keisha había estado sobria toda su vida. No sabía que la silla de ruedas venía de un conductor ebrio pasándose un semáforo en rojo, no de malas decisiones. No sabía nada excepto que la pobreza visible la hacía sentir incómoda. Para el mediodía, la tasa de Keisha había crecido a 8,15 y su vejiga estaba gritando por alivio que no podía acceder. Los baños del centro comercial estaban adentro, arriba de escaleras, completamente inaccesibles para alguien en silla de ruedas que no podía caminar. Había aprendido a deshidratarse en días de mendicidad, bebiendo lo menos posible para evitar la humillación de orinarse en público. A la 1:30 p.m., la seguridad del centro comercial la notó. El oficial Wellington Pemberton, un hombre blanco en sus 40s, cuyo equipo táctico y radio lo hacían verse más como un soldado que un policía de centro comercial, se acercó con su compañero, el oficial Randolph Darkwater, igualmente blanco, igualmente armado con la autoridad de remover indeseables de espacios diseñados para clientes que pagan. «Señora, no puede estar aquí», dijo Wellington, su voz llevando esa mezcla particular de autoridad y disgusto. «Esta es propiedad privada. No se permite solicitar». «No estoy en propiedad del centro comercial», dijo Keisha en voz baja, su voz ronca por el frío y la deshidratación. «Estoy en la acera pública. Verifiqué las ordenanzas. Tengo derecho a estar aquí». El rostro pálido de Wellington se sonrojó con irritación. «Está acosando a nuestros clientes, haciéndolos sentir incómodos. Esa es una violación del código municipal». «Estoy sentada tranquilamente con un letrero», dijo Keisha. «No me he acercado a nadie. No he hablado a menos que me hablen. No estoy violando ningún código». Randolph se acercó más, su nariz arrugándose visiblemente cuando el olor de Keisha lo alcanzó. «Jesús, apestas», dijo, su voz deliberadamente alta. «¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Eres un peligro de salud pública». El rostro oscuro de Keisha ardía con vergüenza, pero mantuvo su voz firme. «Estoy paralizada. Bañarme requiere accesibilidad que no tengo. Hago mi mejor esfuerzo con lo que puedo acceder». «Tu mejor esfuerzo no es suficientemente bueno», dijo Wellington. «Eres asquerosa. Estás asustando a familias. Eres mala para el negocio. Y te vas». «Tengo derecho a estar en esta acera pública», repitió Keisha, sus manos agarrando los apoyabrazos de su silla de ruedas. «No pueden hacerme irme a menos que esté rompiendo una ley». La expresión de Wellington se endureció. «Randolph, llama al supervisor. Estamos removiendo a esta cosa bajo violaciones del Código de Salud Municipal. Está creando un ambiente insalubre». La palabra cosa, deliberada, deshumanizante, diseñada para reducir a Keisha a algo menos que humano, hizo que varios compradores que pasaban se detuvieran y miraran. «No soy una cosa», dijo Keisha, su voz temblando ahora con enojo y miedo. «Soy una persona discapacitada tratando de sobrevivir, y no pueden removerme por ser discapacitada y pobre». «Obsérvanos», dijo Wellington. Dentro de minutos, su supervisor llegó, Sebastian Stonewell, un hombre blanco en sus 50s, cuyo traje caro sugería que manejaba seguridad para todo el complejo del centro comercial. Miró a Keisha, de la manera en que alguien podría mirar basura que necesitaba remoción. «¿Problema aquí?», preguntó Sebastian.
Transeúnte discapacitada rehusando desalojar, reportó Wellington, creando condiciones insalubres, acosando clientes. No he acosado a nadie, dijo Keisha desesperadamente. Solo estoy sentada aquí. No estoy rompiendo ninguna ley. Sebastián sacó su teléfono, tecleando rápidamente. Hay una ordenanza de la ciudad sobre bloquear tráfico peatonal. Tu silla de ruedas está impidiendo el flujo de tráfico a pie a nuestra entrada. No estoy bloqueando nada, dijo Keisha, gesticulando hacia la acera ancha a su alrededor. La gente tiene mucho espacio para pasar. Eso es cuestión de interpretación, dijo Sebastián fríamente. Y mi interpretación es que estás en violación. Puedes irte voluntariamente, o podemos hacer que la policía te remueva involuntariamente. Tu elección. Las manos de Keisha temblaban en sus apoyabrazos. Sabía cómo terminaba esto. Lo había vivido docenas de veces en docenas de ubicaciones. Seguridad llamaba a la policía. La policía llegaba ya asumiendo que la persona sin hogar era el problema y personas sin hogar discapacitadas que no podían huir físicamente terminaban arrestadas, sus sillas de ruedas confiscadas, sus pocas posesiones confiscadas. Por favor, susurró Keisha. Son 2 días antes de Navidad. Solo estoy tratando de conseguir suficiente dinero para comer. No estoy lastimando a nadie. Estás lastimando nuestro negocio siendo una monstruosidad, dijo Sebastián. Wellington, Randolph, remuévanla. Usen la fuerza que sea necesaria. Los guardias se movieron simultáneamente, Wellington agarrando los mangos de la silla de ruedas mientras Randolph alcanzaba los brazos de Keisha. «¡No me toquen!», dijo Keisha, su voz elevándose con pánico. «¡Me moveré! Solo déjenme moverme yo misma». Pero no estaban interesados en cumplimiento voluntario. Wellington sacudió la silla de ruedas hacia atrás, el movimiento repentino haciendo que el cuerpo paralizado de Keisha se tambaleara peligrosamente. Randolph agarró sus brazos para evitar que cayera, sus dedos pálidos enterrándose en su piel oscura lo suficientemente fuerte para magullar. «¡Paren!», gritó Keisha. «Me están lastimando». No puedo sentir mis piernas, pero puedo sentir mis brazos y me están lastimando. Deberías haberte ido cuando pedimos amablemente, dijo Wellington, jalando la silla de ruedas lejos de la entrada del centro comercial con sacudidas bruscas que hicieron que las ruedas de la silla antigua protestaran. La manta de Keisha cayó durante la remoción forzada, exponiendo sus piernas paralizadas. Delgadas por atrofia, cubiertas en llagas por presión visibles que estaban rojas e infectadas, una bolsa de catéter atada a su pierna mostrando orina que no podía controlar. Varios compradores jadearon, algunos sacaron teléfonos para grabar, otros miraron hacia otro lado de la evidencia visible de pobreza por discapacidad que preferían no reconocer. «Jesucristo está enferma», dijo Randolph, retrocediendo de la vista. «Probablemente tiene hepatitis, VIH, Dios sabe qué. Necesitamos protocolos de materiales peligrosos para esto». «No tengo ninguna enfermedad», dijo Keisha, lágrimas corriendo por su rostro ahora. «Solo estoy discapacitada y pobre. Eso no es contagioso, eso no es peligroso, eso es solo humano». Pero humanidad no era lo que Wellington y Randolph veían. Veían un problema inconveniente que necesitaba remoción, una persona cuyo sufrimiento visible hacía que compradores privilegiados se sintieran incómodos, un cuerpo que había fallado las expectativas de productividad de la sociedad y por lo tanto no merecía ni dignidad ni misericordia. Arrastraron su silla de ruedas 200 pies de la entrada del centro comercial, lo suficientemente lejos para que técnicamente estuviera fuera de propiedad del centro comercial, lo suficientemente cerca para que todavía pudiera ver las decoraciones navideñas burlándose de ella con su promesa de alegría y abundancia. «Mantente lejos», ordenó Wellington.
o la próxima vez llamamos a la policía real y eres arrestada por invasión de propiedad. La dejaron allí, fría, humillada, su manta todavía en el suelo cerca de la entrada del centro comercial, su taza de 8x15 derramada durante la remoción forzada, su bolsa de catéter fugando por ser sacudida, sus brazos magullándose donde los dedos de Randolph habían agarrado demasiado fuerte. Keisha se sentó en su silla de ruedas en el frío de diciembre, llorando lágrimas silenciosas que se congelaron en sus mejillas oscuras, preguntándose cómo había caído tan bajo que guardias de seguridad podían maltratarla y compradores podían filmarlo y nadie intervenía porque mujeres sin hogar discapacitadas aparentemente no merecían protección. Lo que Keisha no vio, no podía ver desde su nueva posición 200 pies lejos, era el hombre en el traje de Santa que había observado todo el encuentro desde dentro del atrio del centro comercial. El hombre cuyo rostro pálido bajo la barba falsa se había puesto blanco con horror y reconocimiento. El hombre cuyos ojos azules se estaban llenando de lágrimas mientras miraba a la mujer sin hogar, discapacitada, que no había visto en 12 años. El hombre que acababa de reconocer a su madre. Tyrone Adams estaba parado congelado detrás de la cuerda de terciopelo de la exhibición de Santa, sus manos agarrando el apoyabrazos de la silla ornamentada tan fuerte que sus nudillos se volvieron pálidos bajo sus guantes blancos. Tenía 28 años ahora, una vida lejos del joven de 16 años que había visto a su padre alejarse de su madre recién paralizada, a quien le habían dado la opción entre quedarse con un padre discapacitado o mudarse con su padre a una vida normal, quien había hecho la elección cobarde y había pasado 12 años tratando de no pensar en lo que esa elección había costado. El traje de Santa, terciopelo rojo, barba falsa, vientre acolchonado que transformaba su constitución atlética en redondez alegre, de repente se sentía como un disfraz que estaba usando para esconderse de su propia culpa. Había tomado este trabajo navideño en Oak Brook Center para ganar dinero extra mientras terminaba su MBA en Northwestern. Había pasado 3 semanas tomando fotos con niños, prometiendo regalos, actuando alegría navideña. Y ahora acababa de ver guardias de seguridad brutalizar a la madre que había abandonado. ¿Santa? Una vocecita cortó a través de su parálisis. Una niña blanca, tal vez 5 años, estaba parada en la cuerda de terciopelo con su madre. ¿Estás bien? Te ves triste. Tyrone forzó su rostro en algo parecido a una sonrisa. Estoy bien, cariño. Solo necesito un descanso rápido. ¿Puedes esperar unos minutos? Se paró abruptamente, ignorando las miradas sorprendidas de los asistentes elfo, estudiantes universitarios contratados para manejar la línea de fotos, y caminó con propósito hacia la oficina de seguridad del centro comercial. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, abriendo el video que había estado grabando. Había comenzado a filmar en el momento en que había escuchado gritos. Había capturado todo el encuentro. Wellington y Randolph maltratando a una mujer discapacitada. Sebastian dando órdenes de removerla. El abuso visible de alguien que no podía defenderse físicamente, y luego había hecho zoom en su rostro. Había visto rasgos que había tratado de olvidar durante 12 años, los ojos morenos de su madre, su línea de mandíbula distintiva, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente infantil que le había contado durante historias de buenas noches. Keisha Adams, su madre, sin hogar, paralizada, siendo tratada como basura mientras compradores navideños pasaban a su alrededor como si fuera un obstáculo en lugar de un ser humano. Dale like y suscríbete si crees que algunos errores nos persiguen hasta que encontramos el valor para enmendarlos. Porque la decisión de Tyrone en los próximos minutos determinará si la redención es posible después de 12 años de abandono.
Tyrone encontró a Sebastian Stonewall en la oficina de seguridad, revisando feeds de cámaras con la expresión satisfecha de alguien que había removido exitosamente un elemento indeseable. «Señor Stonewall», dijo Tyrone, su voz tensa con furia controlada. «Necesito hablar con usted sobre la mujer que sus guardias acaban de asaltar». Sebastian levantó la mirada, reconociendo al santa del centro comercial, pero claramente irritado por la interrupción. «La transeúnte ha sido removida. Problema resuelto». «Está paralizada», dijo Tyrone. «Sus guardias maltrataron físicamente a una mujer discapacitada. Esa es una violación de la ley de estadounidenses con discapacidades. Y tengo evidencia en video», sostuvo su teléfono, mostrando la filmación. El rostro pálido de Sebastian fue de irritado a cauteloso. «Estaba violando ordenanzas municipales», dijo Sebastian cuidadosamente. «Tenemos el derecho de remover individuos que...» «Estaba sentada en una acera pública», interrumpió Tyrone. «No bloqueando tráfico, no acosando a nadie. Sus guardias la agarraron porque es sin hogar y discapacitada y no querían que fuera visible para clientes. Eso es discriminación, eso es ilegal. Y ese video va a cada medio de noticias en Chicago, a menos que arregle esto». La expresión de Sebastian se endureció. «¿Me estás amenazando?» «Te estoy diciendo que tienes una oportunidad de arreglar esto antes de que esto se convierta en una pesadilla de relaciones públicas», dijo Tyrone. «Esa mujer necesita atención médica por las lesiones que tus guardias causaron. Necesita su dignidad restaurada. Y necesita una disculpa». «No voy a disculparme con una sin hogar. Su nombre es Keisha Adams», dijo Tyrone, su voz quebrándose ligeramente. «Y es mi madre». Las palabras colgaron en el aire como confesión y acusación combinadas. Sebastian parpadeó, claramente no esperando esta revelación. «¿Tu madre es sin hogar?» «Mi madre se paralizó en un accidente automovilístico hace 12 años», dijo Tyrone, forzándose a decir la verdad que había estado evitando. «Mi padre la dejó porque no podía manejar tener una esposa discapacitada, y yo me fui con él. Tenía 16 años. Hice una elección. Y he pasado 12 años tratando de no pensar en lo que le pasó a ella después de que nos fuimos». Sus manos se cerraron alrededor de su teléfono. «Pero estoy pensando en eso ahora. Estoy viendo exactamente lo que le pasó. Y vas a ayudarme a arreglarlo. O me aseguraré de que todos sepan que la seguridad de Oak Brook Center asalta mujeres sin hogar discapacitadas 2 días antes de Navidad». La expresión calculada de Sebastian sugería que estaba sopesando opciones, midiendo riesgos, determinando si la acomodación o la confrontación servían mejor a sus intereses. «¿Qué quieres?», finalmente preguntó Sebastian. «Quiero que la traigan adentro», dijo Tyrone. «Algún lugar cálido. Quiero personal médico para revisar las lesiones que sus guardias causaron. Quiero que sus pertenencias sean devueltas. Y quiero que Wellington y Randolph sean suspendidos pendiente investigación sobre su uso de fuerza contra un individuo discapacitado». «Eso es no negociable», interrumpió Tyrone. «O el video se hace público en los próximos 5 minutos y explicas a tu oficina corporativa por qué defensores de derechos de discapacidad están organizando boicots de Oak Brook Center». Sebastian lo miró durante un largo momento, luego asintió bruscamente. «La haré traer a las oficinas ejecutivas, pero eres responsable de lo que pase después». «Asumiré esa responsabilidad», dijo Tyrone. «Está 12 años atrasada». 20 minutos después, Keisha estaba sentada en una silla de cuero en la sala de conferencias ejecutiva de Oak Brook Center, un espacio de madera pulida y arte caro donde la gerencia del centro comercial tomaba decisiones sobre márgenes de ganancia y acuerdos de inquilinos. Un paramédico,
convocado por Sebastian bajo presión de Tyrone, estaba revisando su presión arterial y examinando los moretones en sus brazos donde Randolph había agarrado demasiado fuerte. La expresión de Keisha mostraba confusión y cautela. Había estado sin hogar el tiempo suficiente para saber que la amabilidad repentina de instituciones que acababan de brutalizarte usualmente venía con condiciones. «Señora Adams», dijo Sebastian con simpatía corporativa practicada, «ha habido un malentendido sobre el incidente de esta mañana. Estamos revisando nuestros protocolos de seguridad y...» La puerta se abrió. Tyrone entró, todavía usando su traje de santa pero habiendo removido la barba falsa, revelando su rostro por primera vez. Los ojos oscuros de Keisha se abrieron ampliamente. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Sus manos, agarrando los apoyabrazos de la silla para estabilidad, comenzaron a temblar violentamente. «Mamá», dijo Tyrone, su voz quebrándose en la palabra que no había hablado en 12 años. «Tyrone», susurró Keisha su voz, llevando incredulidad, esperanza y 12 años de dolor comprimidos en 3 sílabas. ¿Es realmente tú?» Cruzó la sala y cayó de rodillas junto a su silla de ruedas. La misma posición que había asumido miles de veces cuando niño al hablar con su madre, quien siempre se arrodillaba para estar a su nivel de ojos. «Soy yo, mamá», dijo Tyrone, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho. Lo siento tanto, tanto. Te abandoné. Elegí a papá sobre ti cuando más me necesitabas. Te dejé sola y paralizada y nunca regresé y lo siento». Su voz se quebró completamente en sollozos. Las manos de Keisha, temblando cicatrizadas, mostrando 12 años de supervivencia, se extendieron para tocar su rostro, verificando que era real, que esto no era una alucinación traída por el frío y la desesperación. «Tenías 16 años», susurró. «Solo un niño. Tu padre te dio una opción imposible. Nunca te culpé». «Nunca deberías culparme», dijo Tyrone. «Era lo suficientemente mayor para saber lo correcto de lo incorrecto, lo suficientemente mayor para quedarme, lo suficientemente mayor para ayudarte. Pero estaba asustado y egoísta y te dejé enfrentar esto sola». Gesticuló hacia su silla de ruedas, hacia su pobreza visible, hacia la evidencia de 12 años de sufrimiento. «Te busqué», dijo Keisha, sus propias lágrimas cayendo ahora, «después de que tu padre y yo nos divorciamos. Traté de encontrarte, pero se había mudado y cambiado números y no tenía recursos para contratar investigadores y estaba viviendo en refugios y no podía encontrar a mi propio hijo». Se aferraron el uno al otro. 12 años de separación y dolor, derramándose en una sala de conferencias rodeados de ejecutivos incómodos que de repente se dieron cuenta de que habían asaltado a la madre de alguien frente a su hijo. Sebastian aclaró su garganta. «Tal vez deberíamos darles privacidad». «No», dijo Tyrone, sin soltar a su madre pero volteando su rostro manchado de lágrimas hacia Sebastian. «Necesitas escuchar esto. Necesitas entender lo que hiciste esta mañana». Se paró, manteniendo una mano en el hombro de su madre. «Esta mujer, mi madre, se graduó de Yale con un título en marketing. Era ejecutiva en una firma de publicidad importante. Era dueña de una casa, tenía una familia, tenía una vida». Y luego, un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y destruyó su columna vertebral y la paralizó de la cintura para abajo. Sebastian y el paramédico estaban escuchando con expresiones de creciente incomodidad. Su seguro cubrió tratamiento inicial, pero alcanzó el límite antes del cuidado a largo plazo, continuó Tyrone. Perdió su trabajo porque su empleador decidió que un empleado paralizado era demasiado caro. Perdió su casa porque cuentas médicas consumieron sus ahorros. Perdió a su esposo porque decidió que la discapacidad la hacía no amable. Y perdió a su hijo porque era demasiado cobarde
para permanecer con ella. Su voz se endureció, y esta mañana sus guardias de seguridad la miraron y no vieron nada excepto una persona sin hogar inconveniente. No vieron su educación, su carrera, su humanidad. Vieron pobreza y discapacidad y decidieron que era basura que necesitaba remoción. Sacó su teléfono otra vez, mostrando el video. La llamaron una cosa. Agarraron su cuerpo discapacitado sin consentimiento. La humillaron frente a docenas de personas. La trataron como si fuera menos que humana porque es sin hogar y paralizada. Tyrone miró directamente a Sebastian. Esa es mi madre, y lo que sus guardias le hicieron fue inexcusable y ilegal, y el tipo de crueldad que revela exactamente cómo esta sociedad trata a personas discapacitadas que caen a través de las grietas. La sala estaba en silencio excepto por el sonido suave de Keisha llorando, no por dolor, sino por escuchar a su hijo defenderla después de 12 años de silencio. El rostro de Sebastián había ido de defensivo a algo acercándose a vergüenza genuina. Señora Adams, yo... Me disculpo, sinceramente, lo que le pasó esta mañana estuvo mal y asumo completa responsabilidad. Disculpa aceptada, dijo Keisha en voz baja, pero las disculpas no cambian sistemas. ¿Qué le pasa a la próxima persona sin hogar discapacitada que se sienta afuera de su centro comercial? ¿También son asaltados? ¿O algo realmente cambia? Era una pregunta que demandaba más que platitudes corporativas. Y Tyrone, viendo a su madre hablar con la dignidad que 12 años de falta de hogar no habían logrado destruir, tomó una decisión que remodelaría ambos futuros. La mañana de Navidad llegó fría y clara, luz del sol entrando a través de ventanas de la habitación de hotel de estadía extendida que Tyrone había alquilado para su madre mientras descubrían los próximos pasos. Keisha estaba sentada en su silla de ruedas cerca de la ventana, envuelta en una manta nueva, suave, cálida, comprada de una tienda en lugar de rescatada de donaciones, viendo nieve caer a través de los suburbios de Chicago, con una expresión mezclando asombro e incredulidad. 48 horas atrás había estado durmiendo en un refugio, sobreviviendo con $8 al día, siendo brutalizada por guardias de seguridad que la veían como basura desechable. Ahora estaba sentada en calidez y seguridad, su hijo durmiendo en la segunda cama de la habitación, su reunión todavía sintiéndose demasiado frágil para ser real. Tyrone despertó para encontrar a su madre llorando en silencio, lágrimas corriendo por su rostro oscuro. «¿Mamá?» Se sentó rápidamente, cruzando a su silla de ruedas. «¿Qué pasa? ¿Estás con dolor? ¿Necesitas...?» «No estoy con dolor», dijo Keisha, sonriendo a través de lágrimas. «Solo... estoy feliz. No he sido feliz en tanto tiempo que olvidé cómo se sentía». Alcanzó su mano. «Tengo a mi hijo de vuelta. Estoy cálida, estoy limpia. Comí comida real ayer. Estos son lujos que dejé de creer que merecía». Tyrone se arrodilló junto a su silla de ruedas, una posición que se había vuelto familiar otra vez en 48 horas. «Mereces mucho más que humanidad básica, mamá. Mereces todo lo que perdimos, todo lo que ayudé a quitarte. Eras un niño», dijo Keisha firmemente. «Deja de cargar culpa por elecciones que tu padre te forzó». «Ya no soy un niño», respondió Tyrone. «Tengo 28 años, tengo mi MBA, tengo una carrera comenzando en enero en una firma de marketing. Y mamá, voy a usar cada recurso que tengo para reconstruir lo que perdimos». Sacó su laptop, mostrándole documentos en los que había estado trabajando mientras ella dormía. «Contacté a un abogado de derechos de discapacidad. El video de tu asalto tiene implicaciones legales, violaciones de ADA, fuerza excesiva, discriminación. Sebastian y Oak Brook Center quieren llegar a un acuerdo antes de que esto se convierta en demanda». Los ojos de Keisha se ampliaron. «¿Acuerdo por qué?
Suficiente dinero para conseguirte vivienda apropiada, atención médica, una silla de ruedas que realmente funcione y compensación por 12 años de sufrimiento que podrían haber sido prevenidos si los sistemas te hubieran protegido en lugar de abandonarte. Abrió otro documento. También contacté a la firma de publicidad para la que trabajabas antes del accidente. Resulta que fueron demandados hace 5 años por discriminación por discapacidad. Están desesperados por rehabilitar su reputación. Quieren ofrecerte un puesto de consultoría, trabajo remoto, horarios flexibles, beneficios completos, incluyendo cobertura médica para tu cuidado de paraplegia. Comenta abajo si crees que segundas oportunidades pueden crear futuros mejores que el pasado que perdimos. Porque lo que Keisha y Tyrone construyen juntos probará que la redención no es solo personal, es cambio sistemático que ayuda a todos, abandonados por fallas de compasión. Keisha miró la oferta de trabajo mostrada en pantalla, sus manos temblando. ¿Quieren contratarme después de 12 años de falta de hogar? Después de 12 años de sobrevivir circunstancias que habrían destruido a la mayoría de la gente, interrumpió Tyrone. Mamá, te enseñaste a navegar refugios inaccesibles para sillas de ruedas. Encontraste maneras de mantener dignidad en sistemas diseñados para despojártela. Te protegiste en calles que se aprovechan de mujeres discapacitadas. Esas son habilidades, esa es resiliencia, eso es exactamente lo que sus iniciativas de diversidad e inclusión necesitan. Alguien que entienda marginación desde experiencia vivida. Desplazó a otra sección. El salario inicial es $85,000 anuales. Los beneficios comienzan inmediatamente y están proporcionando tecnología adaptativa para que puedas trabajar desde casa hasta que encontremos vivienda accesible. Keisha cubrió su rostro con sus manos, abrumada por posibilidades que habían parecido imposibles 48 horas atrás. «Hay más», dijo Tyrone gentilmente. El acuerdo de Oak Brook Center incluye financiamiento para la iniciativa de accesibilidad Keisha Adams, un programa asegurando que todas las instalaciones del centro comercial acomoden visitantes discapacitados. Wellington y Randolph fueron terminados por violaciones de ADA. Y Sebastian tiene que someterse personalmente a entrenamiento de sensibilidad sobre discapacidad. Abrió un artículo de noticias en su laptop. Tu historia se volvió viral, mamá. El video tiene 8 millones de vistas. Defensores de derechos de discapacidad lo están usando para impulsar protecciones más fuertes. Te has convertido en una voz para personas que el sistema abandona. Keisha miró a su hijo con ojos que sostenían 12 años de supervivencia y esperanza recién encendida. No quiero ser una víctima que tuvo suerte porque su hijo casualmente estaba cerca. Quiero que esto signifique algo para todos los que todavía duermen en refugios, todavía siendo brutalizados por seguridad, todavía tratados como si sus discapacidades los hicieran desechables. Entonces hagamos que signifique algo, dijo Tyrone. 6 meses después del video viral, exponiendo cómo la seguridad de Oak Brook Center había brutalizado a una mujer paralizada sin hogar, Keisha Adams estaba sentada en su nuevo apartamento accesible. Una unidad de planta baja con ducha de entrada, puertas ensanchadas y tecnología adaptativa financiada por el acuerdo, preparándose para una videoconferencia que alcanzaría 50,000 espectadores. La conferencia era organizada por la Coalición Nacional para Derechos de Discapacidad, y Keisha había sido invitada a hablar sobre su experiencia y abogar por cambios sistemáticos para proteger a individuos discapacitados sin hogar. Tyrone estaba sentado cerca, operando la cámara, habiendo tomado una licencia de su trabajo de marketing para ayudar a su madre en la transición de falta de hogar a trabajo de defensa. «Estamos en vivo en 30 segundos», dijo Tyrone. «¿Estás lista?»
Keisha alisó su blazer profesional, comprado para esta ocasión, la primera ropa nueva que había comprado en 13 años, y asintió. «Estoy lista». La conferencia abrió con su historia: el accidente automovilístico, la parálisis, el abandono, el descenso a falta de hogar, los 12 años de sobrevivir en sistemas diseñados para personas con cuerpo completo. Y finalmente, el asalto afuera de Oak Brook Center, que había sido capturado en video y expuso la crueldad que personas discapacitadas sin hogar enfrentaban diariamente. «Tuve suerte», dijo Keisha, su voz firme a pesar de la emoción detrás de ella. «Suerte de que mi hijo casualmente estaba trabajando allí, suerte de que tenía los recursos para intervenir, suerte de que el video se volvió viral. Pero la suerte no debería determinar si personas discapacitadas reciben dignidad básica». Proyectó estadísticas que hicieron que el chat de la conferencia explotara con indignación. Hay aproximadamente 40.000 individuos sin hogar con discapacidades en América en cualquier momento dado. Los refugios son mayormente inaccesibles: escaleras, puertas estrechas, baños diseñados para usuarios con cuerpo completo. La atención médica es casi imposible de acceder sin seguro o vivienda estable. Y la aplicación de la ley rutinariamente remueve personas discapacitadas sin hogar de espacios públicos bajo ordenanzas que criminalizan pobreza y discapacidad simultáneamente. El rostro de Keisha llenó la pantalla. «Sobreviví 12 años porque aprendí a navegar sistemas que me querían invisible. Pero miles de personas discapacitadas no sobreviven. Mueren de exposición, de condiciones médicas no tratadas, de violencia contra poblaciones vulnerables que nadie presencia o se preocupa». Gesticuló hacia documentos visibles en su pantalla. «Estoy proponiendo la Ley de Estándares de Refugio Accesible, legislación federal requiriendo que todos los refugios para personas sin hogar que reciban financiamiento gubernamental cumplan con requisitos de accesibilidad de ADA. Duchas de entrada, áreas de dormir accesibles para sillas de ruedas, protocolos de atención médica para residentes discapacitados. Y lo más importante, entrenamiento para personal y seguridad sobre derechos de discapacidad». El chat se inundó con apoyo de defensores de discapacidad, proveedores de servicios para personas sin hogar y personas compartiendo sus propias historias de sistemas inaccesibles. «Esto no es caridad», enfatizó Keisha. «Estos son derechos civiles. Las personas discapacitadas tienen el derecho legal de acceder a espacios públicos, servicios y protecciones. Pero esos derechos no tienen sentido si los sistemas no los hacen cumplir y si individuos discapacitados sin hogar son tratados como menos merecedores de protección que personas discapacitadas con hogar». Proyectó el video de su asalto. Todavía difícil de ver, todavía desencadenante, pero necesario para ilustrar su punto. Wellington Pemberton y Randolph Darkwater hicieron esto porque habían sido entrenados que las personas sin hogar eran problemas a remover, no humanos a proteger. Vieron mi silla de ruedas como evidencia de mi inutilidad en lugar de evidencia de mi vulnerabilidad. La voz de Keisha se hizo más fuerte. «Necesitamos entrenamiento obligatorio de discapacidad para todo el personal de aplicación de la ley y seguridad. Necesitamos sistemas de quejas accesibles para violaciones de derechos de discapacidad. Necesitamos iniciativas de vivienda primero que prioricen individuos discapacitados sin hogar. Y necesitamos dejar de tratar la pobreza como falla moral y la discapacidad como tragedia». La conferencia duró 2 horas. Keisha respondió preguntas de defensores, compartió recursos y conectó con organizaciones trabajando en iniciativas similares. Para cuando se desconectaron, la Ley de Estándares de Refugio Accesible había ganado 15.000 firmas de petición y compromisos de 3 senadores para patrocinar la legislación.
Tyrone apagó la cámara y abrazó a su madre. «Fuiste increíble». «Fuimos increíbles», corrigió Keisha. «No podría hacer nada de esto sin ti. Sin tu valor para intervenir, sin tus recursos para amplificar mi voz, sin tu voluntad de hacer nuestra reunión privada una plataforma pública para el cambio». Miró a su hijo con orgullo, que no tenía nada que ver con su MBA o su carrera de marketing, y todo que ver con el hombre en que se había convertido después de enfrentar sus propios fracasos. «Podrías haber escondido nuestra conexión. Podrías haberme ayudado silenciosamente mientras evitabas la publicidad. Pero elegiste estar conmigo públicamente, reconocer lo que pasó, usar tu privilegio para dar plataforma a mi experiencia. Es lo menos que podía hacer», dijo Tyrone. «Después de 12 años de elegir comodidad sobre valor, estoy tratando de elegir diferentemente». 2 años después de que el asalto de Keisha Adams se convirtiera en un catalizador viral para reforma de derechos de discapacidad, estaba parada ante el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones de Estados Unidos, testificando en apoyo de la Ley de Estándares de Refugio Accesible. A los 48 años, no se parecía en nada a la mujer rota que había sido brutalizada afuera de un centro comercial. Peso saludable restaurado a través de nutrición consistente y atención médica. Vestimenta profesional que comandaba respeto. Una silla de ruedas personalizada que realmente funcionaba apropiadamente. Pero lo más importante, ojos que sostenían no solo supervivencia sino propósito. «Senadores», comenzó Keisha. «Hace 2 años estaba sin hogar y paralizada, sentada afuera de un centro comercial rogando por suficiente dinero para comer. Guardias de seguridad me asaltaron porque era discapacitada y pobre, y habían sido entrenados para ver a personas como yo como problemas en lugar de humanos. Ese asalto fue capturado en video, se volvió viral y cambió mi vida». Gesticuló hacia Tyrone, sentado en la galería. «Mi hijo, a quien no había visto en 12 años, intervino. Usó su privilegio para demandar responsabilidad. Me ayudó a acceder recursos para reconstruir mi vida, y estoy extraordinariamente agradecida por esa intervención». La expresión de Keisha se volvió seria. «Pero también soy consciente de que mi historia es excepcional. La mayoría de las personas discapacitadas sin hogar no tienen hijos trabajando en centros comerciales que pueden intervenir. No tienen videos volviéndose virales. No tienen acceso a acuerdos y ofertas de trabajo y plataformas para abogar por cambio. Solo sufren en silencio hasta que mueren en silencio». Proyectó datos mostrados en las pantallas de la sala del comité. «Desde que mi asalto se volvió viral hace 2 años, 17 individuos discapacitados sin hogar han muerto de exposición, negligencia médica o violencia solo en Chicago. A nivel nacional, el número excede 400. Estas son muertes prevenibles, muertes que suceden porque nuestros sistemas fallan en proteger a los más vulnerables entre nosotros». La senadora Gabriela Lexington se inclinó hacia adelante. «Señora Adams, oponentes de esta legislación, argumentan que requerir cumplimiento de ADA para refugios de personas sin hogar sería prohibitivamente caro». ¿Cómo responde? «Respondo que las vidas de personas discapacitadas tienen valor que excede consideraciones de costo», dijo Keisha firmemente. «No preguntamos si proteger otros derechos civiles es demasiado caro. No debatimos si las rampas para sillas de ruedas valen la pena instalar en edificios gubernamentales. Reconocemos que la accesibilidad es un requisito legal y moral», proyectó un análisis de costos. «Readaptar refugios existentes promedia $50,000 por instalación. Construir nuevos refugios accesibles cuesta aproximadamente $200,000 más que los inaccesibles. Pero el costo de no proporcionar accesibilidad, personas discapacitadas sin hogar muriendo a tasas 300% más altas que poblaciones sin hogar con cuerpo completo.
Visitas a salas de emergencia que cuestan a contribuyentes millones porque condiciones prevenibles no son tratadas, y una sociedad que abandona a sus ciudadanos más vulnerables. Keisha miró directamente a los senadores. Sobreviví 12 años de falta de hogar a través de suerte, resiliencia y eventualmente intervención, pero la supervivencia no debería requerir suerte. Debería ser garantizada por sistemas diseñados para proteger a todos, incluyendo personas discapacitadas que caen a través de grietas económicas. El testimonio duró 3 horas. Los senadores hicieron preguntas detalladas sobre implementación, costos, aplicación y resultados. Keisha respondió cada una con la precisión de alguien que había vivido los problemas y estudiado las soluciones. La Ley de Estándares de Refugio Accesible pasó 6 meses después con apoyo bipartidista. El presidente la firmó en ley el 23 de diciembre, exactamente 3 años después de que Keisha había sido asaltada afuera de Oak Brook Center. Keisha y Tyrone vieron la ceremonia de firma juntos en su apartamento accesible, ahora lleno de fotos documentando su viaje de separación a reunión a asociación en defensa. «Lo hicimos», dijo Tyrone en voz baja. «Cambiamos el sistema. Comenzamos a cambiar el sistema», corrigió Keisha. «Todavía hay tanto trabajo. Vivienda accesible, acceso a atención médica, discriminación en empleo, brutalidad policial contra personas discapacitadas. Hemos ganado una batalla, pero la guerra por justicia por discapacidad continúa». Alcanzó la mano de su hijo. «Pero la pelearemos juntos. Eso es lo que aprendí de esto. Perdí 12 años sola. No voy a perder más. Lo que venga después, lo enfrentamos como equipo». Tyrone apretó su mano, lágrimas en sus ojos. «Nunca me iré otra vez, mamá. Nunca. Esa es mi promesa. No solo para ti, sino para cada persona discapacitada que necesita aliados dispuestos a permanecer con ellos en lugar de alejarse cuando las cosas se ponen difíciles». Esa Navidad regresaron a Oak Brook Center, no como víctima y espectador, sino como defensores visitando el nuevo Centro de Recursos de Accesibilidad del centro comercial, financiado por el acuerdo y diseñado para asegurar que visitantes discapacitados recibieran acomodación en lugar de asalto. El centro tenía estaciones de carga para sillas de ruedas, baños accesibles, salas tranquilas, sensorialmente amigables, y personal entrenado específicamente en derechos y acomodación de discapacidad. Wellington y Randolph se habían ido, reemplazados por personal de seguridad que había pasado por entrenamiento extensivo de discapacidad. Sebastian había renunciado, reemplazado por gerencia comprometida a hacer de Oak Brook Center un modelo de accesibilidad. Y en el atrio principal, donde Tyrone había trabajado como santa hace 3 años, una placa había sido instalada, en honor a Keisha Adams, cuyo valor transformó tragedia en defensa y cuya voz demandó que la dignidad sea accesible para todos. Que este espacio dé la bienvenida a todos, proteja a todos y recuerde que nuestra humanidad se mide por cómo tratamos a aquellos que la sociedad nos ha entrenado para no ver. Keisha leyó la placa con lágrimas corriendo por su rostro, el brazo de Tyrone alrededor de sus hombros, ambos entendiendo que este viaje, de abandono a asalto a reunión a reforma, había sido sobre más que redención personal. Había sido sobre probar que personas invisibles merecen ser vistas, que vidas discapacitadas tienen valor, que los sistemas pueden cambiar cuando suficiente gente demanda justicia, y que el amor, incluso amor interrumpido por 12 años y parálisis y pobreza, puede sobrevivir y transformarse en algo que sana no solo familias, sino comunidades enteras. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras Tyrone,
Habrías tenido el valor de reconocer públicamente a tu madre después de 12 años de abandono. Si fueras Keisha, ¿habrías perdonado a tu hijo? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te desafió o te recordó que los derechos de discapacidad son derechos humanos, dale al botón de suscribir para más historias sobre personas transformando tragedia personal en cambio sistemático. Dale al botón de like si crees que espacios accesibles y dignidad deberían ser garantizados, no privilegios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las personas que descartamos podrían ser los defensores que necesitamos desesperadamente. Comenta desde ¿dónde estás viendo y dinos? ¿Has presenciado o experimentado barreras de accesibilidad que no deberían existir? Recuerda, la discapacidad puede pasarle a cualquiera en cualquier momento. Los sistemas que construimos deberían proteger a todos, no solo a los con cuerpo completo y adinerados. Y a veces, la mayor defensa viene de personas que sobrevivieron lo que debería haberlos matado y eligieron pelear para que otros no tengan que sufrir las mismas injusticias. El amor interrumpido puede convertirse en amor que transforma el mundo. La accesibilidad no es acomodación, es